Hola, muy buenas tardes, noches o días que nos puedan acompañar en esta charla denominada Derecho Penal Internacional, Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio y Crímenes de Guerra. Yo soy su amigo, el licenciado Luis Alfonso Calderón Arriaga, de la Ciudad de México, México, y voy a tratar este tema en tres puntos fundamentales. Primero vamos a entender qué es el derecho internacional público. Posteriormente vamos a ver el derecho internacional humanitario, no confundirlo con el derecho internacional de derechos humanos, que van ligados a estos temas, pero no es una parte muy distinta a lo que es el derecho internacional humanitario. Y una tercera, que es el derecho penal y que es el derecho penal internacional y en específico los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Bueno, vemos aquí en esta presentación el estudio del derecho internacional público. Pues bueno, debemos de entender qué es la ciencia del derecho internacional público, la adquisición de los conocimientos del derecho internacional público, la práctica internacional y los medios de prueba, y el acceso a la práctica y materiales de la práctica internacional y la codificación. ¿Por qué es importante conocer todo esto antes de entender el derecho penal internacional? Porque el derecho penal internacional también está codificado. Está codificado en un instrumento internacional denominado Estatuto de Roma. Y al momento de ver las violaciones o tipificar los tipos penales de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, vamos a ver que hay convenciones en estos tres tipos penales en específico. Voy a adelantar un poquito esta parte. Vamos a ver que la ciencia del derecho internacional público debe ser una dimensión formal sobre la dimensión material. Las estructuras analizadas, pues tenemos tres estructuras: la comunitaria, la institucional, que es la de cooperación, y la relacional, la de coexistencia. La dimensión material es necesaria analizar las situaciones de crisis y los cambios. Pues ahora vamos, en este tipo, estamos viendo asuntos que tenemos dos conflictos internacionales. El conflicto o la guerra Ucrania contra la Federación Rusa y el conflicto israelí-palestina expresado militarmente por el grupo terrorista denominado Hamas. La sociedad internacional contemporánea debate en un estado de crisis permanente. Hay conveniencias de mantener el análisis desde el punto de vista material. ¿Cuáles son los principios epistemológicos básicos? Los lógico-empíricos, lo inductivo y deductivo. Esa es la parte que nosotros como abogados debemos de analizar a través de la norma internacional. La ciencia jurídica predomina el uso combinado de técnicas inductivas, deductivas, históricas y comparadas. El proceso de adquisición del conocimiento promueve de dos métodos: el método empírico-deductivo de identificación de las normas y el método lógico-deductivo de la sistematización de la realidad internacional. Las fuentes del conocimiento del derecho internacional público es la práctica de los sujetos, la jurisprudencia y la doctrina. Antes de la Segunda Guerra Mundial, hablábamos de un derecho internacional clásico, donde el sujeto internacional, el individuo internacional, no estaba en el centro del debate ni en el centro de la discusión. La relación entre la jurisprudencia como fuente del conocimiento del derecho internacional y el papel de los precedentes o la lectura de casos, como se le dice en inglés, the laying cats.
La práctica internacional es la petición jurídica relevante de una determinada conducta por parte de los sujetos del ordenamiento internacional. Eso vamos a ver que en el 8 de agosto de 1945, el Acuerdo de Londres da inicio a esta práctica internacional del derecho internacional penal o el derecho penal internacional. Los medios de prueba en la práctica internacional es la consideración flexible, casos de actividades de militares y paramilitares y contras en Nicaragua en el año de 1986, la doctrina del hecho notorio. Medios de prueba también no es una estructura relacional, la correspondencia diplomática, declaraciones gubernamentales, tratados internacionales, actividad desarrollada por organismos internacionales, conferencias internacionales, actos internos de naturaleza administrativa como la relevancia internacional. Los medios de prueba como una estructura institucional con las decisiones judiciales internacionales, actos de los organismos internacionales y la labor de la documentación y órganos de codificación y progreso del derecho internacional público. Medios de prueba del derecho internacional convencional y contra los medios de prueba del derecho internacional constitucionario. La ordenación de las fuentes de formación práctica es el autor, pues las fuentes formales de la presunción de veracidad, un anuario jurídico de Naciones Unidas y privadas en el reporte o crónicas de la práctica. Y el soporte, pues el soporte técnico de papel, el famosa la práctica estatal de Spanish New York World International Law. El derecho, también pues los estados y la ONU también tiene estas participaciones. No solamente es ONU, vuelvo a repetir. Esto en América Latina, la OEA tiene su propia eh, eh, codificación del derecho internacional intercontinental o interamericano. La Comisión Derecho Internacional, el órgano técnico vinculado a la sexta convención de la AGNU y la codificación y desarrollo del progreso. La GNU recomienda el estado de un tema como el código, la codificación del derecho internacional, destina un ponente, ese es el proceso de codificación. La CDI debate los informes y proyectos del ponente, los gobiernos presentan observaciones, nuevas propuestas del ponente y la CDI debate eventualmente y aprueba los proyectos. Esto es así se lleva la parte de los tratados. Debemos de también tener en cuenta que la Convención de Viena de 1968, 88, no recuerdo ahorita bien la fecha, nos ayuda también a entender la estructura, las capacidades y la organización y funcionamiento de un tratado. Se remite al proyecto aprobado por la CDI a la AGNU y la GNU convoca una conferencia diplomática, la conferencia debate y discute el proyecto y finalmente la conferencia diplomática celebra una convención internacional de la materia, del derecho diplomático, el derecho de tratados y del derecho de mar. La responsabilidad externa es que es postergado y la crisis del conflicto en la actualidad es una crisis de proceso codificador. La tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, la desnaturalización del procedimiento de codificador, hay argumentos que aumentan los miembros de la CDI, la práctica de consenso y la práctica de la diplomacia oficiosa. El proceso codificador ha cambiado y permite establecer la opinión y conducta de los sujetos del derecho internacional público en relación con una determinada cuestión jurídica. Vamos a hablar en lo que es el derecho internacional humanitario, ya más en concreto. Este derecho tiene sus definiciones en el derecho de guerra, el derecho internacional de conflictos armados y no se refiere al derecho internacional de derechos humanos. Es que se llega a confundir. Bueno, el derecho internacional humanitario es el conjunto de normas internacionales, convencionales y consuetudinarias destinadas a resolver los problemas y aliviar el sufrimiento causadas directamente por conflictos armados internacionales o no internacionales. ¿Por qué? Porque las personas y los bienes afectados o que pueden resultar afectados en un conflicto armado y limita el derecho de las partes en conflicto de elegir métodos y medios para hacer la guerra. Tenemos ese pequeño esquema. El derecho internacional público comprende los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional
humanitario. Los dos se conjugan, vuelvo a repetir, pero el derecho internacional ve solamente cuestiones de derecho de guerra, derecho de víctimas de conflictos armados. Perdón, aquí tenemos un pequeño esquema de los principios. El derecho internacional de los Estados individuos, la paz y los conflictos armados, las fuentes del derecho internacional, en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tratados internacionales, costumbre internacional, principios generales del derecho, las interpretaciones jurídicas y trabajos doctrinarios. El derecho internacional de los conflictos armados tiene dos vertientes, la jus ad bellum y la jus in bello. La primera es un conjunto de normas que define las razones legítimas de las cuales podría involucrarse una guerra, tratándose que los criterios deben de identificar como guerra justa. Normas aplicables, el jus in bello, normas aplicables sobre el conflicto armado. El jus ad bellum es la provisión general del uso de fuerza con relación a otros estados. El artículo 2, párrafo cuarto de la Carta de Naciones Unidas dice que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir en la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial del Estado o cualquier otra forma compatible con los propósitos eh, con los propósitos de las Naciones Unidas. Las excepciones, el uso de fuerza, operaciones bajo control y autorizados por el Consejo de Seguridad, una legítima defensa individual o colectiva en conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y las guerras de liberación e independencia del derecho de la libre determinación. El jus in bello, el del derecho internacional humanitario, es el conjunto, las normas destinadas a mitigar por razones humanitarias los efectos de los conflictos armados. Protege, no participan o dejan de participar en las hostilidades y limita el empleo de medios y métodos de guerra. El jus in bello, de edad de naturaleza objetivos humanitarios, debe de ser aplicado por todas las de conflicto sin importar las causas, legalidad o ilegalidad del conflicto. La aplicación del derecho internacional no humanitario no está sujeto a criterios de reciprocidad entre las partes de conflicto. Tenemos este esquema, es el mismo que el anterior, y nos va diciendo que las normas buscan proteger de forma específica a personas, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional de humanitario, es protección de la dignidad, libertades fundamentales y derivadas. Ramas del derecho, pues ahí tenemos dos convenciones, una de Latus Sensu, que es el derecho internacional de los conflictos armados, y una de Stricto Sensu, que es el derecho de Ginebra o el derecho de la guerra, el derecho internacional y el derecho de conducción de las hostilidades, que es la Convención de La Haya. Las vamos a ver muy rápidamente más adelante. Esto es un pequeño resumen, los convenios de Ginebra de 1949 y en los tres protocolos adicionales que establecen primero el punto 4 de los convenios de Ginebra, el número 2, el protocolo segundo adicional, que es la protección de personas específicas en conflictos armados no internacionales, y el tercer protocolo internacional establecidos en el símbolo distinto al adicional. Las personas y sujetos protegidos, pues son las consideraciones de la humanidad, el principios generales del derecho internacional humanitario. En el curso de los militares y paramilitares en Nicaragua, los principios son los siguientes: un principio de proporcionalidad, una prohibición de males superfluos, un principio de distinción y necesidad militar. También las normas básicas son estas, son 4 protocolos de Ginebra más sus protocolos adicionales. Los elementos fundamentales pues están contenidos en el artículo 3 común, 12 del primer protocolo de Ginebra y segundo convenio de Ginebra, artículos 13 y 14, tercer protocolo de Ginebra, artículos 27 del 4, protocolo de Ginebra, y artículos 10, 51 y 75 del protocolo adicional número 1. La protección a civiles, aquí no se lo está mencionando, no me voy a detener mucho porque esto es un estudio muy
extenso, pero sí es más o menos la estructura: la protección especial a niños, la protección especial a mujeres, la protección del estatuto del combatiente, las reglas generales que deben de seguirse en un conflicto armado internacional. Y vamos a tratar aquí de distinguir qué es un conflicto armado internacional, un conflicto armado no internacional y una tercera categoría que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el marco de protección del prisionero viene desde la segunda convención de La Haya de 1899 y en el tercer convención de Ginebra número 3 del 49 nos da las características sobre los prisioneros de guerra. Este estatuto deriva del estatuto del combatiente y inspira la necesidad de que el prisionero de guerra sea víctima de guerra. Tenemos la protección derivada de este estatuto, la reserva de identidad, deber de fidelidad respecto a la graduación militar y el uso de insignias y condecoraciones, respecto al salud y oficiales superiores y potencias detenedoras, del deber al trabajo y el derecho a un salario, prohibición y reclutamiento, normas de trato más favorable, régimen de disciplina y derecho a la repatriación. Ese es el trato al prisionero de guerra. Los objetos protegidos, pues de los objetivos no militares, peligro a la sociedad, que pongan en peligro a la sociedad civil o a la población civil, mejor dicho, las localidades sanitarias en zonas de seguridad, localidades no defendidas en zonas desmilitarizadas, organismos de protección civil y bienes culturales, que son los objetivos. La protección de bienes culturales viene de la Convención de La Haya para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado del 1954 y por la experiencia, vuelvo a repetir, estas leyes, estos convenciones vienen posteriormente lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por eso, al momento de que yo dije que en la actualidad estábamos viendo un derecho internacional donde el sujeto del derecho internacional, el sujeto internacional es lo más importante, se pone en centro al individuo internacional. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional clásico, pues no había estas estructuras que hoy conocemos. Eran muy distintas. La aplicación de la guerra, ¿no? No se expresa la legitimidad ni legalidad de hacer la guerra, protección de los conflictos armados, firmados y certificados por 192 estados, la forma de protección de bienes culturales, y hay mucho más protocolos, ¿no? Ahí vemos una evolución de protocolos y convenciones sobre armas, el uso de armas, el sede del CICR, el derecho. Aquí quería detenerme un poquito más, porque tenemos cuatro características de los conflictos armados: el conflicto armado internacional, el conflicto armados internos, las tensiones internas y disturbios interiores, y la ausencia de un conflicto armado, tensiones internas o disturbios interiores. Tenemos esta pequeña gráfica donde el protocolo, el Convenio de Ginebra 1 al 4 y el protocolo adicional es un estado contra otro estado, la formalidad. Un ejemplo, pues el estado de Ucrania contra la Federación Rusa. Desde allá si no tengo el dato, no recuerdo si el Estado palestino está reconocido, me parece que sí está reconocido por Naciones Unidas como un Estado formal. Entonces estamos hablando de un conflicto armado internacional y se tendría que aplicar estos protocolos, estas convenciones, ¿no? Cuando es un conflicto armado no internacional, bueno, es el segundo protocolo adicional del artículo 3 común de la Convención de Ginebra 1 al 4, protocolo adicional segundo. Aquí, a mi consideración, y es una cosa que yo estoy viendo y analizando dentro de la realidad de mi país, que es México, pues estamos viviendo este tema, ¿no? Un conflicto internacional no armado. ¿Por qué? Porque hay un gobierno legalmente constituido, hay grupos, aunque sean grupos de particulares, llamado crimen organizado o delincuencia organizada, como se le llama en mi país, pues están en pugna y están en guerra, ¿no? Hay conflicto armado en varias partes del territorio nacional, pues en este caso, a mi consideración, se tendría que aplicar el artículo 3 común de la Convención de Ginebra del 1 al 4 y el segundo protocolo adicional, ¿no?
¿Quiénes son los sujetos? Si no tienen carácter internacional en un territorio de un Estado, los desarrollados en una APC entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas de beligerantes o grupos armados organizados bajo la dirección de un mando responsable, ejercitan una parte de derecho internacional, un control que permita realizar operaciones militares sostenidas y concentradas y aplicar eh, el presente protocolo. Y aparte, tenemos tensiones internas y disturbios interiores. Es que aquí sí se tendría que hacer un buen análisis jurídico en el caso de México, si estamos viendo un conflicto armado o tensiones internas o disturbios interiores, ¿no? Entonces, ese es lo que. Yo no, creo que no lo va a aceptar el Estado mexicano, esta parte, pero bueno, es que hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque también tiene características de desaparición forzada, no hay suspensión de garantías básicas, pero hay tortura, hay arrestos y detenciones masivas, actos que ponen en peligro a las personas indefensas o autorización de la población civil. Sí, no todas las características las tiene, pero puede tener ciertas características. Y tensiones, disturbios interiores, pues los efectos son ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones, detenciones masivas, faltas de garantías judiciales, saqueos, separación de familias, una misión médico humanitaria no fue respetada, similares a conflictos armados con necesidad de protección. Estos disturbios pues violan derechos a la vida, a no tenerse sometido a una tortura, penas, datos crueles, humanos y degradables, derecho a sufrir esclavitud, servidumbre y principios de legalidad, principio de retroactividad de la ley penal. Tenemos ahí el derecho internacional protege a la persona contra efectos de la violencia armada. Tenemos ahí la aplicación de dichos convenciones internacionales, las vamos a ver rápidamente más adelante, y los principios básicos de este derecho pues son la distinción, la protección y la proporcionalidad, como ya hemos dicho anteriormente. Bueno, ahí tenemos las medidas internacionales, los tribunales de Nuremberg, Tokio, los tribunales especiales, que esta es la base, vuelvo a repetir, esta es la base del derecho penal internacional. Estas instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 8 de agosto del 45, con el Acuerdo de Londres, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver toda esta parte. Pero es simplemente analizar los juicios de Nuremberg, Tokio, pues en la actualidad sabemos, a la luz de este derecho internacional, donde el sujeto internacional es lo importante, pues hay que hacer un análisis retrospectivo de la situación en ese momento, ¿no? El derecho penal, bueno, pues ya conocemos las generalidades del derecho penal, no me voy a detener mucho en esta parte. Tenemos que en el derecho penal existe un derecho subjetivo y objetivo, una dogmática jurídica penal. ¿Por qué? Porque no se ha creado una dogmática. Al menos en México no hay libros de dogmática jurídico-penal en materia internacional. Hay intentos de grandes escritores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México en el tema, como el doctor Sergio García Ramírez en su libro La Corte Penal Internacional. Bueno, que la, 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 este, la dio desde el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pero es un tema menos explorado que existe en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el derecho internacional? Con la combinación con la dogmática jurídica penal. O la teoría de la imputación objetiva, del funcionalismo normativo, ¿no? Eh, es que es necesario inmiscuirse este tipo de temas y la capacidad y analizar la capacidad del jus punendi. ¿Qué es el jus punendi? Pues es la facultad sancionadora del Estado. Eso es lo que nos enseñan a nosotros los dogmáticos. Pero ¿cómo podemos trasladar ese jus punendi, esa idea del jus punendi, a la actividad sancionadora de organismos internacionales? En organismos internacionales como la propia Corte Internacional, Corte Penal Internacional, ¿no? Digo, no voy a detener en los fundamentos, cómo entender el fundamento de la sanción penal a nivel internacional. No existen cárceles a nivel internacional para este tipo de temas. Como vamos a ver, son temas muy en específicos, en conflictos armados muy en específicos. No son
no son eh, tan comunes en la actualidad, ¿no? Que, que si le rascamos en ciertas maneras, pues deberían de ser pues comunes, ¿no? A esta nueva realidad que estamos analizando. Tenemos las posesiones eclécticas, la denominación, etcétera, etcétera. Derecho al sancionador, los destinatarios de las normas penales, el titular de la norma penal. El Estatuto de Roma, lo vamos a ver más adelante, eh, es un estatuto muy complejo, porque el mismo estatuto te da el funcionamiento de la Corte y te tipifica los tipos penales a la vez. Las características del derecho público en la materia penal, ¿no? La teoría finalista, la teoría de derecho, la valorativa de Menger, etcétera, ¿no? Esto me voy este, a adelantar un poquito porque esto es una base, es un estudio que ya he estado realizando en base a esto, ¿no? En materia del fenómeno de la criminalidad, la criminología de este tipo de qué mueve, qué motiva a estos delincuentes, a estas personas a cometer este tipo de actos, de crímenes de lesa humanidad, genocidios, o sea, qué los motiva. Esa es una relación concreta, ¿no? Una relación que debemos empezar a analizar y entender, porque las normas, estamos viviendo conflictos armados. Un segundo, por favor, voy a comentar mi plato. Disculpe la molestia. Gracias. Entonces, eso es lo que debemos de ver. Pero vamos a ver qué es el derecho penal internacional o derecho internacional penal, porque también se puede denominar de esa manera. Es la rama del derecho que define los crímenes internacionales, regula el funcionamiento de los tribunales competentes para dar a conocer en lo que los individuos incurran la responsabilidad penal internacional pidiendo sanciones a los que respondan. El surgimiento de esta rama supone la importancia de la valoración del derecho penal internacional clásico, como les había dicho, en el que esencialmente es interestatal y no consideraba a la persona como un sujeto internacional. El derecho penal internacional o internacional penal consiste en determinar las conductas tentatorias de un interés social en la aplicación de normas de penas impuestas por los Estados miembros a la comunidad internacional a través de las actuaciones internacionales o nacionales colectivas que cooperan. Estos tienen sus principios, bueno, el nullum crimen sin gele, o sea, no es nulo el crimen si no existe legislación. Si es nulo su pena sin ley, pues es nula la pena. No, si no existe una ley que te determine una pena, pues es nula. Los principios de retroactividad, ratio persone, la responsabilidad penal que vamos a ver, individual, vamos a verla un poquito, porque aquí en este tipo de tipos penales hay que determinar la responsabilidad, por eso la complejidad. En los artículos que vamos a ver que hablan sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad, que es considerada la desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, hay que ver y descubriñar la responsabilidad, la responsabilidad individual, ¿no? No es, por decir, tú fuiste, pero qué responsabilidad cada actor tuvo eso. Entonces ahí tenemos que acatar la idea de la idea de la autoría y la participación, ¿no? Las diferentes teorías o la dogmática que corresponden. La imposibilidad de un cargo oficial, la responsabilidad de los jefes y actos superiores, la imprescriptibilidad, porque estos delitos son imprescriptibles, el elemento de intencionalidad, delitos y delitos internacionales y derechos humanos. Es el objeto de protección, es un objeto de esta protección a sujetos de derecho. O sea, los individuos son los sujetos de derecho. Es la protección diplomática,
la protección de ausencia de legitimación procesal, ausencia de participación en la creación de normas, destinatario de normas y las destinatarios de las normas. El sujeto al derecho, pues la legitimación procesal, ya vimos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional penal o el derecho penal internacional. Ahí tenemos los principios de Nuremberg, es el derecho internacional penal o penal internacional, la Convención de Ginebra y de La Haya del 49, pues vamos a ver lo que es el derecho de la guerra y el derecho de hostilidades. Y el derecho internacional, pues la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Tenemos el viejo derecho de guerra, las vertientes, los límites de los estados y Ginebra la protección de las víctimas. El convenio de Ginebra, ya lo vamos a ver más en específico, ¿por qué? Porque aquí nos va a determinar, una convención denominada para prevenir el genocidio. Esa nos va a determinar todo este tipo de situaciones. Vuelvo a repetir, vamos a hacer un análisis de contexto en una situación por decir, de guerra o una situación de conflictos armados internacionales, no internacionales, o tensiones o disturbios, ¿no? Como la clasificación que ya habíamos visto. Están los conflictos armados, tenemos los conflictos no armados, los armados internos, más en específico, y los protocolos que hay que implementar. Además, los protocolos de desplazamientos forzados, etcétera, 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 ¿no? Los temas son muy complejos, pero es necesario que nosotros nos demos ese acercamiento, nosotros que dedicamos a hacer una defensa, a lo mejor defensa de derechos humanos, pues sí es necesario conocer toda esta terminología. Voy a ir un poquito más rápido para poder cubrir los tiempos. Tenemos la protección civil, zonas protegidas, aquí estamos hablando ya más en específico, zonas protegidas del derecho internacional, los refugiados, la Convención de Addis Abeba de 1969, la Declaración de Cartagena sobre refugiados. Y vamos a los principios básicos del derecho. 1945. 8 de agosto de 1945, el Acuerdo de Londres inicia todo el procedimiento. 1990 tenemos dos tribunales fundamentales para conocer el derecho penal internacional. El Tribunal de Nuremberg y el Tribunal Militar del Lejano Oriente, o el llamado Tribunal de Tokio. En 1990 los tribunales se hicieron ad hoc. ¿Por qué digo que se hicieron ad hoc? Porque en la década de los 90 debemos recordar el desmembramiento de la Yugoslavia o la ex Yugoslavia y el conflicto de los Balcanes. Hubo crímenes atroces de guerra y se tuvo que haber hecho un penal. No existía la Corte Penal Internacional, no existía el Estatuto de Roma en los años 90. Entonces se tuvo que haber hecho un tribunal especial precisamente para ese tema de la guerra de los Balcanes. Posteriormente, Somalia, Ruanda, crímenes de gran humanidad, no había un tribunal. Entonces, ¿qué pensaron en el siglo B, en los décadas de los 2000, 2021? Vamos a hacer una corte penal internacional para que vea todos estos asuntos. Y aquí vamos a ver esta parte. ¿Por qué corté aquí? Porque hay que entender esto, vuelvo a repetir, hay que entender esto, qué es genocidio y qué es convención y crímenes de lesa humanidad. Son cosas distintas y a veces decimos que son iguales y no. El genocidio, existe una convención sobre el genocidio de la ONU de 1948. Ahí está la doble responsabilidad según la Corte Internacional de Justicia. Se aplicaba a la Corte Internacional de Justicia, no la Corte Penal Internacional.
sea, estábamos hablando que no había esta corte nuevamente. El genocidio y el genocidio en el Estatuto de Roma, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. ¿Qué es el genocidio? Pues es la destrucción intencional de diversas conductas o de un grupo nacional, étnico, racial o religioso o de otro miembro de tales grupos. El genocidio se tipifica en el crimen internacional en la Convención para la Prevención y Sanción de Delitos de Genocidio de 1948. Tiene dos objetivos: obligar y suministrar. Obligar a los estados a tipificar como delito el genocidio y castigar a sus autores, y suministrar la cooperación judicial de los estados partes para la represión de dicho delito. Tenemos un articulado en específico, me voy a ir un poco, también me voy a ir rápido, no es la intención, pero ya estamos definiendo tres artículos fundamentales. El artículo primero, es un delito de derecho internacional de entrada. El artículo segundo es en qué entiende por genocidio cualquier acto mencionado, continuado, perpetuados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y tiene sus agravantes. Y esas las vamos a ver en el Estatuto de Roma, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Matanza, lesiones, sometimiento, medidas, traslados, etcétera. Se queda hasta traslados. En el artículo 3 serán castigados por actos siguientes de asociación. Aquí me está diciendo la autoría, tipos de autoría. La asociación para cometer genocidio, la instigación directa pública por cometer genocidio, la tentativa de genocidio, y el grado de tentativa pues es un estudio totalmente dogmático de la teoría del delito desde que el enfoque nosotros queremos darle. En la actualidad, y esa es una crítica que yo he hecho siempre y la seguiré dando, nuestros códigos penales, nuestra idea todavía es del siglo XX, ya no es una idea del siglo XXI. Nuestros sistemas procesales orales, que la gran mayoría de América Latina tenemos, ya son orales. No podemos tener códigos que tienen una teoría finalista, una teoría causalista en sus tipos penales. La complicidad del genocidio, en su artículo 3, el artículo 5, serán castigados si se trata de gobernantes, funcionarios o particulares. Por eso el tema a debate que debemos de poner en mi país es este. ¿Se está cometiendo un genocidio en México? Sería cuestión de analizarlo. Las partes y medidas legislativas necesarias para adoptar la convención y disposiciones del presente convención, y precisamente las sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de suicidio, de genocidio, o de cualquier otro acto enumerados en el artículo 3. El 6, pues la competencia de los tribunales, en donde se haya reconocido la jurisdicción. En México se reconoció la jurisdicción con una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019. En otros están numerados los artículos: no serán considerados delitos políticos. Así va desarrollándose la convención. Nos mencionan en el noveno que serán sometidos a la Corte Internacional de Justicia. Vuelvo a repetir, al momento de la convención es la actual, la que está vigente. No han modificado esa parte, ya no es Corte Internacional de Justicia, sino es la Corte Penal Internacional. Tenemos el caso del 24 de febrero de 2007, el caso de Kosovo, Bosnia y Herzegovina, donde la Corte de Justicia Internacional hizo la interpretación extensiva de genocidio, estableció que existe una doble responsabilidad penal, individual internacional y la del Estado. La Convención de La Haya, desde las limitaciones de hechos de guerra. No me voy a detener más en esto, ya he explicado más o menos a grandes rasgos, pero es parte de entender esto. Vuelvo a repetir, este es un estudio que yo ya he hecho, todavía falta modificar algunas cosas, meter algunos temas. Esto es para dar un curso realmente en serio, desde tipología, tipificación, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que debemos de entender. Llegamos a esta parte un poco de historia de la Corte Penal Internacional y del derecho penal internacional en la actualidad. Pues bueno, el acuerdo, ese es nuestro primer tipo penal, o nuestra primera tipificación del tipo penal en
la corte, bueno, en ese caso los de Nuremberg y el militar de Tokio, los tribunales militares de Tokio, definieron tipos penales este acuerdo de Londres de 1945. Crímenes contra la paz, desaparición, desistimiento de la realización de una guerra de agresión, crímenes de guerra, infracciones graves al derecho de guerra sometidas a un conflicto armado de carácter internacional y crímenes contra la humanidad, infracciones graves a la vida y la integridad corporal. Sí, pero vamos a ver en qué contexto estaba esto. Vuelvo a repetir, eso estaba en un contexto no de un derecho internacional contemporáneo, donde el sujeto internacional era el centro del derecho, era la idea del derecho. Estaba en un derecho internacional clásico del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XX. Recordemos que en 1919 se crea, a partir de la primera conflagración, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de Naciones, pero esa Sociedad de Naciones era eso y otra cosa, porque pues no impidió una Segunda Guerra Mundial, al contrario, creo que eso incentivó. Si revisamos un poquito los tratados de Versalles, pues era más el sometimiento a la nación perdedora a poder integrar la nación perdedora, sí, con sus consecuencias, sí, pagar las indemnizaciones de guerra, pero no era a ese grado. La misma, el mismo Tratado de Versalles, a mi consideración, llevó a cabo y nació la idea, puso la semilla de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, entonces en este acuerdo de 1945, dijeron, vamos a tipificar este tipo penal. Vamos a tipificar tipos penales contra la guerra. Tenemos ahí pues todo el desarrollo del derecho internacional penal, se remonta a la escuela naturalista de Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y Hugo Grosso, al intento de la extradición del Kaiser Guillermo II por el Tratado de Versalles, y no lo extraditaron, lo dejaron libre. Y después de la Segunda Guerra Mundial, a los tribunales internacionales de Nuremberg, de Tokio, así como a la posteridad de los miembros de Naciones Unidas, hayan elaborado un auténtico derecho internacional penal o penal internacional. Tras la Primera Guerra, como les comentaba, se planteaba la creación de un auténtico tribunal penal internacional que enjuiciaría a los responsables de crímenes cometidos en este conflicto. Así se previó la parte séptima del tratado para juzgar el Kaiser II de Alemania, pero bajo los Países Bajos ofrecieron al emperador y lo frustraron la iniciativa. O sea, en lugar de ayudar al mantenimiento de la paz, dijeron los Países Bajos, dijo, no tengamos problemas, yo lo acojo, es mi asilado político y sin ningún problema, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y bajo este régimen nazi, el 20 de noviembre del 45 se dictó la sentencia y el 30 de septiembre y 1 de octubre del 43 también se creó un tribunal similar, se dieron las sentencias. ¿Y qué fueron las sentencias? Sentencias a muerte, ¿no? Porque pues, ¿cómo no podemos tener que estos cuates sean figuras, tengan la capacidad de de, de, de poder generar todo un movimiento nacional socialista, ¿no? Pero pues yo creo que salió pues lo contrario. El Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente fue otro, pero ya tenía la experiencia, en este Nuremberg no tenía la experiencia del derecho internacional. Quien crea los principios base es el Nuremberg, pero la que crea la creación de este Tribunal Penal Internacional es el Tribunal Penal Militar Internacional del Lejano Oriente. Hay una serie que yo les recomiendo y es muy importante analizar esa, por qué el emperador Hirohito no fue llevado a juicio. ¿Cuál fue la intención? Y ahí te explica ese documental. Posteriormente se lo proporcionaré a la doctora para si quien guste revisarlo. ¿Por qué? Porque militares y no civiles, la gran mayoría pues, eran generales, eran miembros de las Fuerzas Armadas. Tenían otra idea, vuelvo a repetir, ¿no? Los juicios de Nuremberg fueron 4 los delitos imputados a los imputados, crímenes de guerra,
crímenes contra la humanidad, genocidio y guerras de agresión. Y este tema es muy importante. ¿Por qué la responsabilidad penal en el ámbito internacional? Porque lo vamos a ver. Da los orígenes de la responsabilidad del individuo. En el siglo XV, el primer intento de castigo de forma internacional es en el proceso contra Peter von Houten, gobernador de los territorios anexados de la Alta Alsacia, Breisnig y Fontaine, de Carlos Brunei von Hansen. Fue acusado de asesinato, violaciones de perjurio, imposición de impuestos ilegales y otros crímenes de violación de la Law of the God and the Man, o la ley de Dios, la ley del hombre y la ley de Dios. Durante la ocupación de Breisnig en los tiempos de paz, estableciendo un tribunal ad hoc por el archiduque de Austria con 28 jueces. El Tratado de Versalles, nos dice el Tratado de Versalles, el establecimiento de un tribunal internacional para juzgar al Kaiser por una ofensiva suprema contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados. Mientras esto, los responsables serían juzgados contra tribunales militares nacionales de los Estados aliados. Por otra parte, el Tribunal de Paz de 1900, Servis contra Turquía, en 1920 incluyó un artículo por el cual el gobierno turco pretendía escoger las personas responsables. Digamos, la genocidio armenio a principios del siglo XX, ¿no? Por parte del Imperio Otomano. Ahí tenemos una realidad, ahí están las sentencias de las del 46, hay que analizarlas, vuelvo a decir, hacer un análisis retrospectivo y el estado actual que se encuentra este derecho penal internacional, el sistema jurisdiccional, ¿no? Y el sistema de responsabilidad también, el sistema de responsabilidad internacional, ¿no? Tenemos tres, la 8 diagonal 8 del 45, que es el Acuerdo de Londres por parte de los grupos de los aliados, crímenes de guerra, crímenes de paz y contra la humanidad, sentencias del 30 del 90 al 46, rechazo a la objeción de retroactividad y derechos del tribunal establecido, rechazo a la obligación del derecho internacional solo obliga a los estados, y la obediencia debida y la inmunición y jurisdicción, porque vamos a ver estos temas, hay que meternos a este estudio precisamente este estudio penal, ¿no? Porque ese es un estudio penal internacional. La resolución 95 de la AG, afirmación de los principios reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, 16 del 12 del 46, y la responsabilidad internacional del papel del individuo en la actualidad, bajo el Estatuto de Roma. En la tercera parte, pues los principios generales del derecho penal, regulación de la responsabilidad internacional penal, el nulle crimen sin gile, nulle pena sin gile y naturaleza del castigo oficial. La retroactividad, la imperfección de los crímenes, etcétera. Esto, vuelvo a repetir, esto es un curso. Esto es lo que yo he estado realizando y analizando por varios tiempos. Los tribunales internacionales, ya en específico, el internacionales de Nuremberg y de Tokio, crearon la decisión conjunta de los aliados del problema de justicia de los vencedores, así que los vencedores son los que hacen las leyes, pero nunca hubo yo tengo ahí dos películas, una de Nuremberg y esa del Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente, son importantes de analizarla a la luz de los conflictos internacionales que estamos viviendo, ¿no? Los nuevos crímenes, los tribunales, las resoluciones de la AIG, la formulación de la preparación del proyecto de crímenes contra la paz de la sociedad humanitaria, el Tribunal Internacional Penal de la antigua Yugoslavia, el tema que no había un tribunal penal internacional penal para esos tiempos, ya estamos hablando de 1991, 2007, Tribunal de Ruanda, el Tribunal, los establecidos por el Consejo de Seguridad, los crímenes internacionales, el jurista polaco pues, bajo una resolución de un proyecto de la Convención de Genocidio del 46, otra resolución sobre el proyecto de la Convención de sanciones del crimen de genocidio, la Comisión de Estados Individuos, el Estatuto del Tribunal Penal de Yugoslavia, la intención de genocida, pues es el contexto, vuelvo a repetir, debemos de analizar toda esta parte, las responsabilidades de crímenes de guerra, un elemento contextual, se debe de hacer un contexto de la realidad social en la cual estábamos pensando, los elementos específicos de lesa humanidad, exterminio, esclavitud, tortura, crímenes sexuales, persecución, desaparición forzada de personas, ¿no?
Los crímenes de guerra, pues tiene su propio estatuto, el del CPI. Los principios de este derecho penal internacional, pues bueno, vuelvo a repetir, vienen desde Nuremberg. Las personas cometen constituyen un crimen bajo el derecho internacional será responsable al sujeto a castigo. El hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto que constituye un crimen internacional no exime la responsabilidad internacional. Principio 3 es un hecho de una persona ha cometido un crimen internacional, sea jefe de Estado o público, no exime de responsabilidad. Este principio no lo acataron, vuelvo a repetir, en el Tribunal Internacional, el Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente. Vuelvo a repetir, estos apenas se hace a discrecionalidad, ¿no? ¿Por qué no se realizó estos principios? El hecho que actúa una persona bajo orden no exime de responsabilidad internacional, siempre que se muestre tenía la responsabilidad de actuar de otra forma. Cualquier persona causada un crimen internacional tiene un derecho a un juicio justo. La agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Complicidad es igual a crimen, es un principio 7, y esos son los clásicos que hemos y conocemos en nuestra actualidad y otros más. Los tribunales del derecho penal internacional son tribunales excepcionales, creados en un órgano internacional por procedimiento del derecho internacional público. La Corte Penal Internacional en su estatuto fue aprobado en la Conferencia Diplomática Plenipotenciaria de Naciones Unidas celebrada en Roma en 1998. Son tribunales que juzgan individuos, son tribunales con competencia para determinar la responsabilidad penal sometida a la jurisdicción, imponiendo penas privativas y toman en cuenta la gravedad de la infracción y la situación internacional del acusado, y son tribunales independientes, perdón, y no están subordinados a la jurisdicción, a órganos o asambleas que consideran su creación o aprobación del siguiente artículo. La Corte Penal Internacional, su naturaleza jurídica se refiere al principio de complementariedad que atribuye a este órgano. La jurídica de las Cortes se refiere a la jurisdicción, está sobre los países que han firmado los tratados. La Corte no está emplazada a ni menoscabar sistemas nacionales de justicia cuando estos puedan funcionar adecuadamente. Y los principales crímenes internacionales, ya los hemos delitos de agresión, no están considerados como crímenes de guerra o crímenes de derecho penal internacional, contrabando, trata de personas, armas, tráfico de drogas, blanqueo. Pero sí genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En México, vuelvo a repetir, esto fue una reforma de 2019 que hizo la presente administración federal en la Constitución, en el artículo 21. En el Código Penal tenemos nuestro propio bien jurídico tutelado que se llama Delitos contra el Derecho Internacional. En el artículo 149 bis, comete el de genocidio, propósitos de destruir total o parcialmente los grupos nacionales o de carácter étnico, racional o religioso que pertenece a cualquier medio o cualquier otra persona, aquellos que impulsen la esterilización masiva con el fin de la reproducción. Aquí tiene plan con Maya, ¿no? Digo, para mi consideración tiene plan con Maya. Yo me voy directamente a la norma internacional, y con la reforma del 10 de junio de 2011, que fue cambio de derechos humanos, pues me exime mejor irme a la norma internacional en esos temas que al tipo penal que me está proponiendo el Código Penal Federal. Tenemos una ley en materia de desaparición forzada, pues tenemos una ley, define los tipos penales, incluyendo la convención sobre la materia, la convención internacional y la convención interamericana sobre desapariciones forzadas. Nos define el tipo penal, a la desaparición forzada de personas, ya muy relacionado con estos temas, vuelvo a repetir, y el Estatuto de Roma. El 17 de julio del 98, la Conferencia Diplomática Plenipotenciaria de Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, 120 estados aprobaron el estatuto a favor de su implementación y entró en vigor en julio de 2002. Este estatuto es un instrumento mediante el cual constituye la Corte Penal Internacional, consta de 13 secciones, 128 artículos, en su artículo 1 estipula lo fundamental.
La Corte estará facultada para ejercer jurisdicción sobre el respecto a los crímenes más graves de trascendencia internacional en conformidad con el presente estatuto. Tendrá el carácter complementario a las jurisdicciones penales nacionales y pertinencia en el fundamento de la Corte regirá las disposiciones del presente. México eh, firmó en el año 2000, el 7 de septiembre firmó el año 2000 el Estatuto de Roma, se ratificó en el año 2001 en un ambiente polémico y terminó en junio de 2005 la aprobación durante el Senado de la República y se buscaba adecuar el estatuto y el sistema jurídico mexicano, de ahí la tardanza. Esto, vuelvo a repetir, se constitucionalizó en el año de 2019. ¿Cuáles son los tipos penales? Ya los conocemos: genocidios y crímenes de lesa humanidad. El genocidio son actos preparados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo racional, étnico, social o religioso. Las matanzas, ¿no? La lesión, el sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslados de niños de grupos, los de lesa humanidad, en donde se concentra los crímenes de desaparición forzada. Viene del vocablo disare, que se traduce dañar, derivado de leaisus. Este término llegó en nuestro idioma como lesa, en un adjetivo para aludir que aquella ha recibido un daño. Exterminio, desapariciones forzadas, esclavitud, tortura son considerados crímenes de lesa humanidad por cualquier inhumano sobre condiciones que lesionan la integridad mental o física que ha provocado la eliminación de un grupo de personas. Tenemos esas características: cualquier acto que los siguientes se cometa como parte de un ataque sistemático generalizado contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinatos, homicidios en México así se le llama, exterminio, esclavitud, desaparición o traslado forzoso de poblaciones, desplazamientos, encarcelación y privación de la libertad por violación de normas fundamentales de acuerdo internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazos forzados, esterilización forzada, en nuestros abusos en otros abusos sexuales graves, la persecución de un grupo, colectividad e identidad adopta fundada por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, etcétera, etcétera. Desaparición forzada de personas, crímenes del apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos y contra la integridad física o la salud mental o física. Crímenes de agresión de guerra, pues ya los conocemos. Los efectos es matar, someter a la tortura, infligir deliberadamente grandes sufrimientos, destruir bienes apropiadamente a no justificar, obligar a un prisionero de guerra o una persona privilegiada a prestar servicio a las Fuerzas Armadas, a una potencia extranjera, privar deliberadamente, todo lo que es el esquema de la Convención de Génova y de la Convención de la Haya. Los ejercicios de competencias en instancias de un Estado, asistencia del Consejo de Seguridad o de oficio por parte del fiscal. Vamos a ver, adelantar más. El derecho aplicable, pues bueno, en primer lugar, el del estatuto, los elementos del crimen, sus reglas y procedimiento y prueba. Segundo, que se conceda tratados y principios y normas del derecho internacional aplicable. Primero es el estatuto, luego la norma internacional en específico. Los defectos, los principios generales del derecho. La Corte debe de aplicar principios y normas con respecto a los cuales hubiese una intervención de decisiones anteriores. La aplicación e interpretación del derecho en conformidad en el presente artículo deberá ser contemplada por los derechos humanos internacionales reconocidos por las hablar de responsabilidad, hablamos un poquito de responsabilidad penal, o la responsabilidad individual. Conformidad con el estatuto, la Corte tendrá competencia respecto a personas naturales, cometan crimen de competencia de corte que será responsable individualmente, podrá ser penado por el presidente Ancillo en conformidad con el estatuto, será penalmente responsable y nos da las siguientes: cometa un crimen por sí solo,
que ordene, propague o induzca la comisión de un crimen. Ya habíamos hablado un poquito de esto. El propósito de facilitar la comisión de ese crimen, contribuye de algún otro modo a la comisión o tentativa de la comisión del crimen o de un grupo de personas, un grupo de llevar a cabo la actividad a propósito delictivo del grupo, a someterlas en las que tienen la intención de someter el crimen. Respecto al crimen de genocidio, haga de distinción directa y pública a que se someta, intenten cometer un orden mediante lo que se ponga, paso temporalmente la ejecución, o alguno consume debido, que es la tentativa, estamos hablando de tentativa, los jefes y mandos superiores, el grado de la superioridad, ¿no? La responsabilidad penal en conformidad. Jefes militares que efectúen como jefes de militares serán penalmente responsables. Haber sabido o razón de las circunstancias del momento, deberán haber sido personas que deben sostener cometidos esos crímenes. No hubiese adoptado medidas necesarias o razonables, prever o prevenir la comisión. Ese es un tema que vuelvo a repetir, haciendo una transpolación muy rápida al tema de México, pues muchos de esos podían causarse cuestiones de la Guardia Nacional, que no llegan a tiempo. Las masacres que hemos tenido principalmente en los últimos tiempos, en los últimos meses de jóvenes, pues es una manera de un crimen de lesa humanidad, ¿no? Pues sería cuestión de tipificarla y analizar un estudio profundo de jurídico, pero puede llegar a comprender toda esa parte. Las relaciones entre superiores y subordinados, distintas a las señaladas en el apartado A, el superior penalmente responsable por crímenes de competencia, la Corte hubiese sido sometida por los subordinados de autoridad y control específico, la responsabilidad hubiese tenido conocimiento deliberadamente del hecho por comisión omiso de información o indicarse claramente que los subordinados están cometidos los crímenes que pueden cometerlos, los crímenes que guardan la relación de actividades bajo la responsabilidad o bajo su control de efectivos, no hubiese adoptado medidas necesarias y razonables al alcance de prevenir o reprimir su comisión, y así vamos. Las circunstancias de eximientes, también existen eximientes como cualquier ley penal, las eximientes de las responsabilidades, las determina también. Vamos un poquito a adelantarle el procedimiento jurisdiccional de la Corte Penal Internacional. Tiene una presidencia, tiene dos cámaras que existen, división de apelaciones, juicio y prejuicio, una fiscalía y una secretaría. La Corte aplicará en primer lugar el estatuto y sus reglas de prueba, y posteriormente es el derecho que se aplica. Tenemos aquí un pequeño esquema. Inicia la actividad, conocimiento por parte del fiscal, la remisión ante el asunto por parte del Estado, remisión del asunto por parte del Consejo de Seguridad o de oficio por parte del fiscal. Puede admitirla o no admitirla. Si no admitirla, se archiva. Si la admite, se inicia la investigación, se notifica a todos los estados, recauda el fiscal los presupuestos de derecho para imputar y inicia la etapa de juicio. El culpable, sí o no, y la precisión de la pena y la prohibición de la imitar, o las dos pueden ser. Por eso debemos de tener un estudio bien sólido del derecho penal. Esto nos va a ayudar a entender los principios del derecho penal internacional aplicado a la normatividad internacional. Puede ser por los vínculos en la sede con la ONU, tiene su sede en La Haya, Holanda, y puede sancionar en otro lugar. La Corte tiene una personalidad jurídica internacional, tiene una capacidad necesaria y ejerce funciones y atribuciones por parte de acuerdo a la especial del territorio del Estado. La competencia, pues crímenes ya los conocemos. La fiscalía, la característica de las fiscalías es la forma independiente como un órgano separado de la Corte, será encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte Penal para eximirlas o realizar investigaciones y el ejercicio de la acción penal, ejercitar la acción penal ante la Corte, y los miembros de la Fiscalía sostendrán y implementarán las instituciones sobre aquellas de la Corte. La Fiscalía tendrá seguida por el fiscal, tendrá la necesidad de dirigir y administrar el fiscal con inclusión del personal, instalaciones y otros recursos. El fiscal tendrá, con la ayuda de otros o fiscales adjuntos, podrán desempeñar cualquiera de sus funciones a cargo. El fiscal y los fiscales hacen su investigación, serán que gocen de alta consideración,
las características de los fiscal serán elegidos por votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados partes, etcétera, ¿no? Los idiomas oficiales es el árabe, el chino, español, francés, inglés y el ruso. Y el inicio de la investigación. Aquí estamos ya en la etapa procesal del derecho penal internacional. Constituye el funcionamiento razonable, las causas serán o no serán admisibles conforme el artículo 17. Esto me voy un poquito rápido, vuelvo a repetir por el tiempo. Tenemos el inicio de la investigación, la idea del inicio de la investigación, el derecho de las personas ante la investigación. ¿Por qué? Porque también se les da esa parte, un principio de igualdad, un principio de presunción de inocencia de las personas imputadas, el derecho, el derecho de las personas durante la investigación, el derecho de guardar silencio, las penas aplicables, va dependiendo de la gravedad del asunto y las cuestiones de admisibilidad. ¿Por qué se admite? ¿Cuáles son los sustentos jurídico, normativo, fundamento, fundado y motivado de esta admisibilidad? Pues bueno, agradezco la atención a la doctora Carolina, a ustedes que me están escuchando y que tengan felices fiestas y que el próximo año tengan todos y cada una este, sus mejores, los mejores deseos para ustedes. Que tengan todos muy buena tarde, noche o día que nos estén escuchando. Gracias.